Buenas tardes, me llamo Marilyn Medellín. Hoy voy a explicar de qué manera funcionan los tipos de consulta, como de selección de parámetros de acción, que está compuesto por eliminar, actualizar, anexar, general y crear tabla, y terminamos con SQL. Comenzaremos la consulta de selección. Anteriormente se crearon varias tablas. A la pestaña Crear, allí damos clic en Diseño de consulta. Allí nos aparece un cuadro, del cual seleccionaremos las tablas que queramos. Las agregamos y cerramos. En rejilla que vemos abajo, agregamos los campos que queramos que aparezcan en la consulta. Si queremos, podemos poner algún criterio. Por último, la ejecutamos dando clic en Ejecutar, creamos y guardamos. Empezaremos con la consulta de parámetros. Posteriormente, he creado una tabla. La cerramos, vamos a la pestaña Crear, Diseño de consulta. En el cuadro que aparece, escogemos la tabla que nos interesa. La agregamos y cerramos en el cuadro de abajo. Escogemos los campos que nos interesan, que se vean en la consulta. En criterio abrimos Capture. En ellos escribimos una pregunta correcta. Cerramos corchetes, ejecutamos, cerramos y guardamos. Cuando vayamos a abrir la consulta, nos aparecerá un cuadro de diálogo. En él introducimos un criterio de acuerdo a los datos del campo. La introducimos y damos a aceptar. Nos aparece la consulta con los datos que cumplen con dicho criterio y los campos que escogimos, porque nosotros escribimos el criterio o parámetro cada vez que vayamos a abrir la consulta. Esto es todo. Gracias. Empezamos con las consultas de acción, consulta de eliminación. Con anterioridad hice una tabla, la creamos, nos dirigimos a la pestaña Crear, damos clic en Diseño de consulta de la tabla que vemos, elegimos la tabla sobre la cual se va a hacer la consulta. En el cuadro que aparece en la parte inferior, escogemos los campos que van a empezar en la consulta. Damos clic en el tipo de consulta, eliminar de la pestaña Diseño. Es importante tener en cuenta los datos que se van a eliminar en un campo. Si se quieren eliminar todos los de un campo, se ejecuta la consulta, pero si no, establecemos algún criterio, como en nuestro caso. Si queremos, antes de ejecutar la consulta, podemos verla previamente en Ver. Cuando estemos seguros, ejecutamos la consulta, cerramos y guardamos para verificar que la acción haya sido la correcta. Abrimos la tabla y vemos el valor del cual establecimos el criterio. Ya está, así finalizamos esta consulta. Aquí iniciamos con la consulta de actualización. Como observan, tengo una tabla. En ella tengo un campo llamado género y voy a actualizar los datos que están en ella. El femenino, para ello cierro la tabla y voy a la pestaña Crea diseño de consulta. Seleccionamos la tabla sobre la cual se va a hacer la actualización y agregamos el campo que se va a actualizar. Nos dirigimos a la pestaña Diseño, damos clic en Actualizar. En las del cuadro de abajo aparece Actualizar a. Allí escribimos el nuevo valor con el que se va a actualizar dicho campo. Ejecutamos. Nos pregunta si queremos confirmar la acción y nos adquiere de que no se podrá deshacer nada. Damos clic en Sí. Cerramos y guardamos. Para verificar, abrimos la tabla y vemos que se han actualizado los valores del campo género. Así finalizamos nuestra consulta de actualización. Comenzamos con la consulta de datos adversos. Tengo ya varias tablas creadas. Como pueden ver, tengo una tabla llamada Bijuteer 1. En ella tengo unos campos, código y modelo. Tengo
otro llamado Digitier 2. En ella tengo los campos código y modelo que tienen en registros que no están en la tabla Digitier 1. Para anexar los registros de la tabla Digitier 2 a la tabla Digitier 1, creamos una consulta. Cerramos las tablas, vamos a crear diseño de consulta. Vamos a escoger la tabla de donde sacaremos los campos que vamos a anexar a la otra tabla. Seleccionamos los campos que vamos a anexar. Convertiremos la consulta que estamos haciendo a una de datos anexados. Para eso, damos clic en anexar de la pestaña de diseño. Nos aparece un cuadro en el cual nos pregunta a qué tabla se van a anexar dichos campos. En nuestro caso, escogemos la tabla Digitier 1. También nos da la opción de sacar tablas de otras bases de datos. Ya escogida la tabla, vemos que automáticamente aparecen los campos destino, código y modelo, porque como también se encuentra la tabla que vamos a anexar, pero si, por ejemplo, no fueran los mismos, habría que escogerlos. Ejecutamos. Al ejecutar, nos permite que sigamos a confirmar dicha acción y nos dice que no se podrá deshacer. Damos clic en sí, cerramos y guardamos. Al abrir la tabla a la que anexaremos los datos, vemos que en ella están los valores que no tenía y que son de la tabla anexada. Iniciaremos con la consulta de referencias cruzadas. Como ven, creé una tabla antes, la cerramos, vamos a crear y en diseño de consulta damos clic. Del cuadro que aparece, elegimos la tabla de la cual se va a hacer la consulta. Luego de la rejilla de abajo, elegimos los campos que vamos a utilizar. Es muy importante en el caso de las consultas de referencias cruzadas tener un campo que sea del tipo de dato numérico, ya que se dará clic en totales y en agrupar se escogerá cuenta. Cerramos y ejecutamos. Abrimos esta consulta en vista de diseño. Vamos a la pestaña de diseño y escogemos el tipo de consulta. General, que es igual a consulta de referencia cruzada. En tabla de referencia cruzada vamos a escoger cada opción, según sea el caso. Para el campo código, encabezado de filas, para modelo, encabezado de columnas y para costo-valor. Esa misma columna, pero en la fila. Damos clic en totales en esa misma columna y la fila agrupar la colocamos en cuenta, ejecutamos. Cerramos y guardamos al abrir la consulta. Vemos que los datos del campo código aparecen como filas de datos del campo modelo. Aparecen como columnas de campos y por último los valores de campo costo están en las celdas. Así concluimos esto. Gracias. Iniciaremos con la consulta de creación de tabla. Para la creación de esta consulta se necesita tener una tabla ya creada, ya que ello es la base de la nueva tabla. Cerramos dicha tabla. Nos dirigimos a la pestaña Crear, Diseño de consulta. Elegimos la tabla base, la agregamos como es necesario tener todos los campos de dicha tabla. Los agregamos todos de una vez con el asterisco que se ve de primeras en el cuadro de la tabla. Si se quiere tener en cuenta criterios, valores de la tabla base, escogemos el campo o los campos de dicha tabla y escribimos un criterio de acuerdo con los datos contenidos en el campo. Como no es necesario que aparezca estos o estos campos, lo desactivamos, ejecutamos. Pediría un nombre para la nueva tabla. Confirmamos la creación de estas dando clic en sí. Cerramos y guardamos. Automáticamente aparecerá una nueva tabla. La abrimos y vemos los campos de la tabla base, pero con la condición del criterio que se ha utilizado o establecido. Así finalizamos las consultas de acción.
Por último, vamos a realizar una consulta SQL o lenguaje de consulta estructurado que nos permite actualizar sobre una tabla por medio de comandos en la vista SQL. Al momento de realizar una consulta, esta nos muestra el resultado de la consulta. Previamente se crearon unas tablas. Cerramos y abrimos una consulta de diseño de consulta. Cerramos el cuadro que aparece y nos dirigimos a SQL. En la pestaña de diseño nos aparecerá un espacio en blanco. Allí escribimos los comandos en lenguaje SQL para realizar la consulta. En este caso escribiré para mostrar todos los campos de la tabla que elegimos. Y select asterisco para mostrar todos los campos de la tabla que elegimos. From para escoger la tabla sobre la cual vamos a trabajar. Ejecutamos, cerramos y guardamos.